Muy buenos días, feliz sábado para todos, bienvenidos. Ya sé que les han dado muchas veces la bienvenida, pero nuevamente bienvenidos. También queremos dar la bienvenida a aquellos que nos ven por la red de la internet y por el Facebook Live. Queremos decir en esta mañana que es un placer poder ya cerrar el primer ciclo o la primera semana de conferencias que empezamos el día domingo de esta semana. No obstante, quiero decirles que hay una nueva semana que empieza en las horas de la tarde, 7 de la tarde, vamos a iniciar con el nuevo ciclo de El Último Imperio. Así que en esta mañana cerramos el ciclo de El Santuario, el Mapa de la Salvación, a través de nuestro último tema, que es el tema del juicio investigador. Vamos sin más dilación a inclinar nuestro rostro para orar y pedir la dirección de Dios. Oremos. Amado Padre, queremos pedirte, como siempre es nuestra costumbre, que nos permitas poder comprender tu palabra a través de tu Santo Espíritu, quien sea guiándonos a toda verdad. Amén. También, oh Señor, te pedimos que tú bendigas grandemente a las visitas que nos acompañan, que también ellos puedan gozarse en tu amor y misericordia y que puedan, Señor, comprender cuánto tú les amas. Amén. Es lo que pedimos en este momento en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis, en lo que fue nuestra lectura bíblica, Apocalipsis capítulo 14, y vamos a notar algo muy interesante en lo que está presentando acá. Nosotros ayer terminamos viendo las últimas 4 fiestas judías después de haber visto las 3 primeras, en total 7 fiestas. Y dijimos que una de las fiestas muy importantes en la cual estamos viviendo es la fiesta del Yom Kippur o el Yom Kippurín, es decir, el día de la expiación. Vimos que este día realmente era un día ¿de qué? De juicio. Pero también nosotros pudimos ver que hay una siguiente fiesta, que es la fiesta de los tabernáculos o de los Sukkot o de los santuarios, de las cabañas o las enramadas, que está en el futuro y que será celebrada no en esta tierra, sino ¿dónde? En el cielo mismo. Así que vamos a concentrar nuestra atención en la fiesta del Yom Kippur, es decir, en el juicio que Dios está realizando actualmente, porque pudimos ver que es algo de lo que está sucediendo ahora mismo. Para ello leemos Apocalipsis 14, versículo 6, que dice de la siguiente manera: vi volar, dice el apóstol Juan, por medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora ¿de qué? De su juicio ha llegado. Y ahora, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes ¿de qué? De las aguas. Entonces nosotros vemos en primera instancia cómo la Biblia está hablando del juicio de Dios. Pero en segunda instancia vemos también que es el momento, dice, ha llegado la hora ¿de qué? De que esto suceda. Y nosotros vimos cronológicamente cuándo era ese tiempo, que es ahora, en este momento actual en el cual nos encontramos. Pero es necesario comprender en detalle lo que sucede en el juicio de Dios, precisamente ¿para qué? Para prepararnos para ese juicio. Lo primero que vamos a hacer en este caso es decir que el juicio de Dios es muy similar, muy parecido al juicio de los hombres. Es decir, en el juicio de Dios hay un juez. ¿Quién es el juez en el juicio de Dios? ¿No lo sabemos? Bueno, quiero decirles, es el Hijo. Jesús es el juez, ya que originalmente el juez era el Padre, pero según el apóstol Juan, el juicio se le ha otorgado totalmente ¿a quién? A su Hijo. Vamos a mirar eso ya que
Pensé que conocían la respuesta, pero parece que no. Así que miremos lo que dice Juan capítulo 5 y el versículo 22. Dice de la siguiente manera: porque el Padre, Juan 5:22, a nadie que juzga, sino que todo el juicio dio ¿a quién? Al Hijo. ¿Notaron? Es decir, que nuestro juez es ¿quién? El mismo Jesús. Ahora bien, en un juicio también hay un abogado defensor. ¿Quién es el abogado defensor? Sabemos que es Jesús, ¿verdad? Según Primera de Juan, capítulo 2 y el versículo 1. Es decir, que esto es atípico. ¿Es atípico qué cosa? Que tanto el juez como el abogado defensor sean el mismo. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón el Padre, que originalmente era el juez, según lo que nosotros leemos por lo menos en Daniel capítulo 7, ¿por qué aparece diciendo que el juicio se lo delega a quién? A Jesús, es decir, al Hijo. Bueno, tal vez porque si nosotros fuéramos juzgados por el Padre, podríamos decirle, bueno, tú dices que me vas a juzgar a mí, porque eres mi creador, eso es justo. Pero el problema es que tú, es decir, le podríamos decir nosotros a Dios el Padre, no has estado en esta carnita ni en estos huesitos. Es decir, tú no sabes lo que realmente nos pasa a nosotros. ¿Cómo puedes juzgarnos? Eso podríamos decirlo, ¿verdad? Pero ¿alguien podría decirle eso a Jesús? ¿Podría decirle que no estuvo en este cuerpito y en estos huesitos y esta carnita? Claro que no, porque Jesús sí estuvo en esta carne, en este cuerpo, y vivió igual que nosotros que las tentaciones que nosotros hemos vivido. Es decir, puede comprender claramente lo que a nosotros nos pasa y por lo tanto es un juez mucho más que idóneo que ¿quién? Que el mismo Padre. Entonces tal vez esa sea la razón. Ahora, en el juicio humano también tenemos lo que llamamos el fiscal acusador, ¿cierto? Así que preguntamos, ¿quién sería el fiscal acusador en el juicio de Dios? Muy bien, sería Satanás, y así lo presenta Apocalipsis 12, verso 9 al 12. Ahora, ya tenemos entonces 3 de los actores del juicio, pero falta un actor más por lo menos, y es que en un juicio hay testigos. ¿Quién serían los testigos en el juicio de Dios? Los ángeles, como lo presenta también Daniel capítulo 7. Muy bien. Ahora nos faltaría solamente un ingrediente más para completar el juicio como tal. Y es, siempre que se lleva a alguien a juicio es porque ha violado una ley. En este caso, ¿cuál sería la ley a la cual se transgredió? Los 10 mandamientos, como se presenta en Santiago 2, versos 10 al 12. Ahora, solamente queda faltando a quienes se va a juzgar, es decir, los acusados. ¿Somos quiénes? Muy bien, nosotros. Es la primera vez que los hermanos dicen nosotros. La mayoría dicen, yo no sé quién es, pero obviamente se refiere a quién, a nosotros. Así que tenemos todo el cuadro de ¿qué? De lo que es el juicio de Dios. Pero hoy queremos presentar e iniciando esta temática algo que de pronto nos llama la curiosidad, y ese algo es que hay una palabra que nosotros utilizamos como iglesia y es el juicio investigador. Ese adjetivo investigador no aparece literalmente ¿dónde? En la Biblia. Es decir, la Biblia no habla de un juicio investigador, literalmente hablando, o de manera explícita, pero sí presenta las ideas de manera implícita. ¿Qué quiere decir eso?
que aunque no aparezca la palabra o la frase juicio investigador, sí aparece la idea en qué, en la escritura sobre el juicio investigador. Vamos a ver una evidencia de eso. Por lo menos veamos 1 o 2 ejemplos, aunque podría poner muchos más y tal vez los diga de referencia. Vamos a poner los más clásicos. Uno de esos está en el capítulo 3 de Génesis y es cuando Adán y Eva pecan. Cuando ellos han pecado, es decir, han violado la ley de Dios, Dios aparece en escena. Y noten lo que dice el versículo 9. Génesis capítulo 3, verso 9. Adán y Eva han pecado y dice: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estabas tú? Pregunta: ¿Dios es omnisciente? ¿Todo lo sabe? ¿Sabía Dios dónde estaba Adán y Eva? ¿Y por qué pregunta? Muy bien. Versículo 10. Y Adán respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Pregunta. ¿Sabía Dios quién le había enseñado? ¿Sabía Dios qué había hecho? ¿Y por qué pregunta? Esto nos recuerda que cuando en el juicio humano se llama a los testigos, ¿qué es lo que se hace? Se comienza una ¿qué? Una interrogación. ¿A quién? A cada testigo. ¿Por qué? Porque la Biblia es la que enseña un principio que se maneja en este país. Y ese principio es: todo el mundo es presumiblemente ¿qué? Inocente hasta que se compruebe lo contrario. Dios es el que enseña ese principio. Dios, aunque sabe quién es culpable y quién es inocente, viene y ¿qué? Y efectúa todo un juicio y un interrogatorio. Pero quiero recordar algo para aquellos que no lo sepan, y es que cuando el fiscal acusador o el mismo abogado defensor están interrogando a alguien, ya han hecho ¿qué? Una investigación previa de a qué horas, en qué lugares ha estado la persona en determinados días. ¿Vamos bien hasta aquí? Es decir, que hay una investigación previa antes del interrogatorio. Así que ¿qué? Que lo que estamos viendo acá es una figura de un juicio investigador. Pero noten que este no es un único ejemplo. Hay muchos más, como por ejemplo el de Caín y Abel. En Génesis capítulo 4 y el versículo 9, el Señor le pregunta a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? ¿Sabía Dios dónde estaba Abel, el hermano de Caín? Sí. ¿Y entonces por qué pregunta? ¿Por qué? Porque está haciendo un ¿qué? Un interrogatorio. Ya ha hecho una investigación y está investigando y está haciendo que cada persona se declare culpable a sí misma por causa de la investigación que está haciendo. En el versículo 10, Jehová le dice a Caín: ¿qué has hecho? Pero ya sabía Dios qué había hecho Caín. Y sin embargo, le pregunta mostrando nuevamente la investigación. Hay un caso que me llama mucho la atención y que precisamente me gustaría, aunque sea, referirlo, pero hay muchos más, como decía. Y es el caso cuando Dios baja a visitar a Abraham. ¿En dónde? En Génesis 18. Porque va a ejecutar un juicio ¿sobre qué? Sobre Sodoma y Gomorra. Y Dios baja y le dice a Abraham que él no le va a encubrir lo que él va a hacer. Y entonces viene Jehová con 2 ángeles y le dice que él va a destruir ¿qué cosa? Sodoma y Gomorra. ¿Y por qué? Notemos la frase que utiliza el Señor. En el versículo 20 de Génesis 18, Génesis 18, 20, la Escritura presenta algo muy interesante acá, al decir:
Entonces Jehová le dijo, noten la causa por la que bajó, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, versículo 21, descenderé ahora, ¿y qué cosa? Y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Lo interesante es que Dios está diciendo, el pecado de Sodoma y Gomorra ha llegado en extremo ¿a qué? Al colmo. Y yo he bajado para ver con mis propios ojos si esto es así o no. Pero Dios lo sabe todo. Y aún así Dios baja ¿a qué? A investigar. Y de hecho manda adelante a 2 investigadores. ¿Sí o no? Que son los 2 ángeles que entran a la ciudad de Sodoma muy tarde, y cuando entran comienzan ¿a qué? A averiguar y a analizar lo que está pasando en la ciudad, a pesar que Lot en el capítulo 19 versículo 1 y 2 comienza a proferir, es decir, a insistir con ellos de que no estén dentro de la ciudad a esas altas horas, pero ellos dicen no, que estaremos y veremos lo que está pasando aquí. ¿Por qué? Porque tenían una misión. ¿La misión de qué? De investigar lo que está sucediendo antes de proferir el juicio. ¿Qué les parece eso? Pregunta, ¿existe un juicio investigador? Es decir, cada vez que Dios efectúa un juicio, ¿se efectúa una investigación previa? Claro que sí. Aunque las palabras no estén allí, no quiere decir que nos enseñen. Por ejemplo, nosotros hablamos de teocracia. ¿Qué es la teocracia? Es el gobierno de Dios. ¿Y se habla de teocracia en la Biblia? Sí, pero la expresión teocracia no existe en la Biblia. Pero por eso no quiere decir que nos enseñe la teocracia. Y muchas veces la Biblia nos mostró cómo Dios gobernó a Israel durante el periodo de los 40 años y también el periodo de Josué y de los jueces. Ahora bien, si esto es claro, porque podríamos poner más ejemplos como el de Acán, cuando Dios investigó y descubrió que Acán se había robado los lingotes de oro y también el manto púrpura muy lindo babilónico, okay, también sería un buen ejemplo. Pero como digo, muchos más, ya habiendo quedado claro que Dios realmente sí presenta un juicio investigador, vamos a ahondar un poco más en el concepto. Para ello yo quiero decirles algo. En la carta a los Efesios aparece algo muy interesante sobre el juicio de Dios, y es lo siguiente. Efesios capítulo 2, y vamos a leer el versículo 4. Dice de la siguiente manera, Efesios 2:4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, verso 5, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio ¿qué? Vida juntamente con Cristo. Por gracias sois salvos. Ahora noten el versículo 6, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares ¿qué? Celestiales con Cristo Jesús. La pregunta sería, pero ¿cómo así? ¿Cómo así que Jesús nos ha hecho sentar en los lugares celestiales? Que me suena, ¿a qué nos suena la expresión lugares celestiales? Lugar santo y lugar santísimo. Es decir, hay una referencia ¿a qué? Al santuario, que es lo que hemos estado estudiando. Pero la Escritura nos está diciendo que nosotros, que estamos realmente aquí sentados, yo los veo acá sentados en la tierra, Jesús nos ha hecho sentar ¿dónde? En los lugares celestiales, en el cielo. Entonces, es un poco incomprensible, ¿no les parece? Como si estamos sentados físicamente aquí, vamos a estar también físicamente allá. Tal vez para entenderlo debemos comprender lo siguiente. ¿Dónde creen ustedes que se encuentra Jesús en estos momentos físicamente? ¿En dónde?
En el cielo sabemos, hemos estudiado esta semana, que se encuentra en el lugar ¿qué? Santísimo. Ahora bien, pero a través de lo que Jesús dijo e hizo, que está aquí en su palabra, ¿podemos decir que Jesús está aquí con nosotros? Claro que sí. ¿Por qué? Porque aquí está su palabra y sus hechos. Así que decimos que Jesús y su palabra está con nosotros. De igual manera, aunque nosotros físicamente estamos aquí y Jesús está físicamente allá, nosotros estamos de otra manera en el cielo en este momento. ¿A través de qué? De nuestras palabras y nuestros hechos. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que en el cielo se lleva un registro. ¿Un registro de qué? De lo que hacemos, de lo que decimos, de lo que pensamos y de algo más, que luego lo diré. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que hay ángeles en este lugar y cuando salimos al trabajo y salimos a hacer deporte y salimos a estudiar y a nuestras diversas actividades, hay ángeles que toman registro de todo lo que hacemos, decimos e incluso pensamos. ¿Y dónde está eso? Eso se llama libro de memoria y se encuentra en Éxodo capítulo 20 y el versículo 12. Dice, Apocalipsis capítulo 20 y el verso 12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron ¿qué? Abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de ¿qué? De la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritos en los libros según ¿qué? Sus obras. Quiere decir que nuestras obras están registradas ¿dónde? En el cielo. En estos libros que les he dicho, se les llama, por lo menos en Malaquías 3, se les llama los libros de memoria. Así que todo lo que hacemos queda registrado en estos libros. Ahora bien, quiere decir entonces que el juicio de Dios se podría llamar un juicio de reos ausentes. ¿Y qué quiere decir eso? Por ejemplo, en mi país se hizo un juicio a las guerrillas de las FARC y muchos de los juicios que se hicieron a ellos fueron como reos ausentes. Es decir, aunque no los habían cogido, fueron juzgados. ¿Por quién? Por tribunales. Pero ¿cómo si no los agarraron? Llevaban investigadores ¿a dónde? A los lugares de los hechos y encontraban, calibre 7.62, pentonita, tatucos, o algo así que se llama. ¿Quién utiliza esto? Las FARC. Entonces, por los hechos eran ¿qué? Juzgados. ¿Están conmigo hasta aquí? ¿Me van siguiendo? Muy bien. Entonces, el juicio de Dios es un juicio de ¿qué? De reos ausentes. Por nuestros hechos podemos ser juzgados aunque no estemos ¿qué? Presentes. Muy bien. Ahora bien, vamos a mostrar que la Biblia nos muestra de manera fehaciente que nosotros somos literalmente juzgados no solamente por nuestras obras, sino también por todo lo que decimos, es decir, por nuestras palabras y también nuestros propios pensamientos. Vamos a mirar lo de los pensamientos en este momento. Para ello, vamos rápidamente a el libro de Eclesiastés. Eclesiastés nos presenta en el capítulo 12 que Dios puede juzgar nuestros pensamientos, así como nuestras obras, como lo vimos aquí en Apocalipsis. Notemos Eclesiastés capítulo 12. En el versículo 13 y 14 la Escritura presenta lo siguiente. Eclesiastés capítulo 12, versículo 13 y 14. Dice así. ¿Están conmigo? Muy bien, leamos. El fin de todo el discurso oído es este:
temed a Dios y guardad sus mandamientos, porque esto es el todo ¿de qué? Del hombre. Muy importante. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa que encubierta, sea buena o sea que mala. Encontramos entonces que el Señor sabe lo que está encubierto a los ojos de los hombres. ¿Qué podemos ver los hombres? ¿Podemos ver lo que hace otro? Sí, podemos ver las obras de otro, lo que hace, lo podemos ver. Podemos ver lo que dice, sus palabras, ¿no? Pero ¿podemos ver los pensamientos? No, está oculto a los ojos ¿de qué? De los hombres. Y no obstante, Dios lo conoce todo, aún los pensamientos. Pero hay algo más que Dios conoce y que a veces no podemos ¿qué? No podemos nosotros, ni siquiera nosotros mismos, a veces entender. ¿Qué es eso? Lo que nosotros vemos es las intenciones. Porque, por ejemplo, en Mateo 12, el Señor dice que en 12:36, dice que de toda palabra que nosotros hablemos seremos juzgados, también nuestras palabras. Pero la Escritura presenta en 1 Corintios capítulo 4 y el verso 6 que también nuestras intenciones serán juzgadas. Noten lo que dice el versículo 4. Capítulo 4 de 1 Corintios. 1 Corintios capítulo 4, verso 4 al 6, al 5. 1 Corintios 4 al 4. 4, 4 y 5. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, dice el apóstol Pablo, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es ¿quién? El Señor, en referencia a Jesús. Así que no juzguéis nada antes de tiempo. ¿Quiere decir que los santos vamos a juzgar algo en algún momento? Sí. Según 1 Corintios, en el capítulo 6, los hijos de Dios, versículo 1 y 2, vamos a juzgar a los ángeles e incluso a todos aquellos que no sean salvos. ¿Por qué razón? Porque muchos de nosotros vamos a preguntarnos por qué Dios no llevó tal vez a un familiar querido, o tal vez Dios no quiera, no llevó al pastor fulano o sultano. Bueno, el Señor va a permitir que nosotros podamos revisar los registros del juicio y darnos cuenta por qué alguien fulano o perenceno no fueron ¿a dónde? Al cielo. Así que por eso el apóstol Pablo dice, no juzguéis nada antes de ¿qué? De tiempo. Es decir, nosotros que tenemos la tendencia a ¿qué? A juzgar a nuestros hermanos, no debiéramos hacer eso, sino dejarle el juicio enteramente ¿a quién? A Dios. Y dice, hasta que venga el Señor, es decir, después de su segunda venida, el cual aclarará todo lo oculto ¿de qué? De las tinieblas, todo lo que no podemos entender, y manifestará, ¿qué cosa? Las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Lo mismo presenta Hebreos 4:12 respecto a las intenciones. Ahora, lo que vemos aquí es, Dios conoce todas las cosas, incluyendo nuestras intenciones. Pero, ¿qué son las intenciones? Nuestras intenciones son nuestros mismos motivos o lo que incita un pensamiento, una palabra o un hecho. Por ejemplo, un ejemplo sencillo. A veces nosotros vemos que en este tiempo, sobre todo tan peligroso, vemos a personas que se acercan a los niños y le dicen, ven, te regalo un helado. ¿Qué hay de malo de regalarle un helado al niño? Bueno, de pronto muchas calorías y muchas cosas que pueden hacerle daño físicamente, pero en esencia no tiene tanto daño. Pero si la intención de esa persona es separar al niño atrayéndolo para luego llevárselo y quitarlo de su mamá y su papá, ¿su intención es buena o mala? Es mala, porque tal vez no sea un helado, tal vez le dé otro tipo de juguete o en fin, o otro tipo de distractivo. Es decir, que lo que hace que un acto sea malo o sea bueno es que la intención con que se haga. Es decir, Dios juzga más desde el punto de vista de las intenciones que de los hechos o las palabras o los mismos pensamientos. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta aquí?
Muy bien. Creo que no hay necesidad de otro ejemplo, con ese es suficiente, ¿verdad? Muy bien. Ahora, pero alguien podría decir, bueno, pero ¿y cómo sabemos nosotros que Dios puede entender y conocer nuestras intenciones? ¿Hay una evidencia de eso? Bueno, sabemos que Dios todo lo sabe, pero veamos una evidencia bíblica donde podamos constatar que en verdad Dios conoce nuestras intenciones. Bueno, una evidencia de ello, y diría yo un paradigma de lo que es un juicio investigador y mostrando que Dios mismo conoce las intenciones, es el caso de Job. ¿Cuántos han escuchado hablar del caso de Job? Muy bien. En Job encontramos un juicio investigador muy claro, con todos los ingredientes que hemos visto hasta ahora. Noten lo que dice Job, el capítulo 1 y el versículo 1. Dice así: hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job. Versículo 1. Y era este hombre, según quien, Dios mismo, perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado ¿de qué? Del mal. Es increíble, pero que Dios diga de uno, que uno es un varón perfecto, recto, temeroso de Él y apartado del mal, son palabras mayores. ¿Verdad que sí? ¿Qué privilegio que Dios diga eso de un ser humano. Pues Dios dijo eso de Job. Y quiero decirles que aunque Dios dijo esas palabras y lo describió de esa manera, hubo alguien que puso en pugna o en tela de juicio lo que Dios dijo. El versículo 6 presenta quién fue ese personaje. Dice: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también ¿quién? Satanás. Satanás impugnó lo que Dios dijo. Ahora bien, ¿dónde lo hizo y cuándo lo hizo? Sabemos que lo hizo en el cielo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque está delante de ¿quién? De Jehová. Es decir, no sabemos la periodicidad en que esto sucede, pero sabemos que en el cielo Dios se reúne ¿con quién? Con sus hijos. ¿Y lo hace para qué? Para recibir informes de los mundos creados, ya que este no es el único mundo creado, ni tampoco la humanidad, los únicos seres humanos que existen en el universo. Hay muchos más mundos creados y por lo tanto hay un representante de cada mundo. En el caso de ¿qué? De Satanás, iba como representante de esta tierra. ¿Por qué lo sabemos? Noten lo que dice el versículo 7. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Pregunta, ¿sabía Dios de dónde venía? ¿Pero por qué pregunta? Porque está ¿qué? Investigando. ¿Estamos o no? ¿Notaron? Estamos ya dentro del contexto de ¿qué? De un juicio investigador. Y respondió Satanás a Jehová y dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. ¿De dónde venía Satanás? De la tierra. ¿Estaba dónde? En el cielo. Pero también los demás hijos de Dios que estaban allí, ya que Satanás es un hijo de Dios pero caído, entonces ¿qué? Venían también de otros mundos. ¿Para qué? Para dar su informe de sus mundos a Jehová, es decir, al Señor, a Dios. Ahora bien, noten el versículo 8. Y Jehová dijo a Satanás: bueno, Satanás, ya que vienes de la tierra, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? ¿Notaron eso? La pregunta es, ¿sabía Dios que Satanás lo había estado observando o no? Y entonces, ¿por qué pregunta? ¿Notaron? Estamos en un juicio ¿qué? Investigador. Dios sabía que Satanás no está en el bar. Satanás no está en el prostíbulo. Satanás no está donde la gente hace las cosas malas. Satanás está donde están los hijos de Dios. ¿Para qué? Para observarlos, analizarlos, estudiarlos
y ver cómo hacerlos caer. ¿Sí me hago entender o no? Él está siempre al acecho porque sabe que los hijos de Dios están protegidos por sus ángeles. Y también sabe, y lo vamos a ver aquí en el caso de Job, y también sabe que cuando nos descuidamos es el momento cuando Él está al acecho. ¿Para qué? Para caernos, como si fuera león a su presa. En el versículo 9, Satanás responde a lo que Dios le pregunta. Y dice, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿Saben qué está diciendo con eso? Cuando Dios le dice, ¿no has visto a mi siervo Job, varón perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal? Está diciéndole a Dios, bueno, Él te teme y tú crees que te obedece, pero porque es un tipo interesado. Es decir, Él lo hace, pero por un interés. ¿Y cuál es el interés? Versículo 10, dice Satanás, ¿no le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Es decir, le proteges. ¿Notaron? ¿Qué sucede con los hijos del Señor? Estamos, ¿qué? Protegidos, rodeados de ángeles. Pero cuando hacemos lo malo, perdemos la protección. ¿Ok? Él dice, al trabajo de sus manos has dado bendición. ¿Era próspero Job? Sí. Infortunadamente, Dios no nos da a todos la prosperidad. ¿Y saben por qué? Porque se nos daña el corazón. Nos olvidamos de quién, de Él. Pero ¿es malo ser próspero en las causas de Dios? No. Es malo cuando ¿qué? Cuando nos olvidamos de Él, y por eso a veces el Señor no nos da riquezas, porque las riquezas a veces nos apartan de quién, de Él. Y Dios nos prefiere pobres pero salvos. Esa es la realidad. Ahora, por tanto sus bienes han aumentado ¿sobre quién? Sobre la tierra. El mismo caso fue el de Abraham, el mismo caso fue el de Jacob, que el de Jacob es muy claro, ¿no? El de Isaac, en fin, Dios le dio prosperidad, pero estos hombres continuaron ¿qué? Creyendo y en humildad delante de ¿quién? De Dios. Job era un caso de esos. Versículo 11, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. ¿Saben una cosa? Yo creo que Job tenía la clave para ser próspero. Y la clave para ser próspero es buscar primero ¿qué? El reino de los cielos, y todo lo demás vino por añadidura. Es decir, en primer lugar estaba ¿quién? Dios y las cosas espirituales. Y él como consecuencia tenía todo lo que los hombres anhelan en este mundo, que son riquezas. Ahora, Satanás le dice entonces, pero quítale las riquezas y te vas a dar cuenta que ¿qué? Que ahí le cambia el corazón. Ahí ya el hombre comienza a mostrar, como decimos nosotros en Latinoamérica, el cobre. Ahí cuesta el cobre. Pues lo que está pasando en este momento es que el juicio investigador era ¿sobre quién? Sobre Job en este caso, es decir, el acusado era Job, y no obstante, ahora el juicio cambia. ¿Por qué? Porque el juicio ahora es sobre Jehová. Es decir, Satanás como fiscal acusador está acusando a Dios de mentiroso. Porque Dios está diciendo, Job es un varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero Satanás está diciendo, eso es mentira. ¿Cuántos están conmigo? ¿Me van siguiendo? Ok. Ahora, si eso es así, entonces la palabra de Dios, su palabra, está quedando en tela de juicio. Por lo tanto, Dios dice, sí, ¿tú me estás diciendo mentiroso? Pues vamos a demostrar aquí quién es el mentiroso. De hecho, el archimentiroso, que obviamente eres tú, no yo, dice Jehová. Y por eso yo te voy a permitir que tú hagas lo siguiente. Versículo 12, he aquí todo lo que él tiene está en tu mano. Solamente no pongas ¿qué? Tu mano sobre él. Sí sobre sus bienes, pero no sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová
a hacer diabluras. ¿Comenzó a qué? A destruirle todo. Le quitó el ganado, le quitó las propiedades y le quitó inclusive la familia, es decir, a sus hijos e incluso a su mujer que luego lo dejó. Tremendo, tremendo. Lo arruinó. Y después de arruinarlo, noten lo que pasó. Versículo 19. Bueno, sí le dejó a alguien. Le dejó un siervo para que le contara todo lo que había hecho. Qué malo. Verso 19. Y un gran viento, Job 1:19, y un gran viento vino del lado del desierto, un huracán, y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, sus hijos. Y solamente escapé yo, solamente lo dejó vivo para que le contara, ¿verdad? Para darte la noticia. Verso 20, noten la reacción de Job. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra. Y noten lo que hizo, y adoró. Interesante. Versículo 21. Y dijo, esto es una máxima, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. De Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. ¿Saben qué significa esto? Significa que Job sabía lo que muchos ignoran en esta tierra. Y es que no somos lo que tenemos. Muchas personas se quitan la vida cuando han tenido mucho y lo pierden todo. Y entonces, ¿qué hacen? Ya no quiero vivir. ¡Pum! Con un banano pecoso. ¿Ah? Se quitan la vida. ¿Qué les parece? Ahora bien, lo que quiero decir es, la gente cree que somos lo que tenemos. Y muchos atienden muy bien al que tiene, ¿verdad? Y al que no tienen, lo atienden mal. ¿Eso pasa o no pasa? Claro que sí. Pero Job sabía que no somos lo que tenemos, sino lo que pensamos. ¿Ok? Y Dios sabía lo que Job pensaba. Y noten que aunque Satanás le quitó todo, continuó siendo un ¿qué? Un varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. A pesar que su esposa lo que lo abandona y lo anima a maldecir a Dios. Dice, en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios ¿qué cosa? Despropósito alguno. ¿Ok? Ahora noten lo que sucede. Satanás se quedó pensando, dijo, bueno, no me salió la cosa como yo pensaba. ¿Ah? Pero ¿dónde estuvo el error? Ya sé dónde estuvo mi error. Y noten lo que pasa en la segunda reunión que hubo después de esta. Capítulo 2, versículo 1, está la segunda reunión. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová. Ahora noten lo que pasa. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Noten que realmente es un juicio investigador. ¿Por qué? Porque ya Dios sabía de dónde venía y no obstante está ¿qué? Preguntando. Respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Versículo 3, y Jehová dijo a Satanás las mismas palabras, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y que todavía retiene su ¿qué? Su integridad. ¿Qué es integridad? Es completo. Es un ser que íntegro, completo, recto. Aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Pero Satanás ya tenía, según él, la respuesta. ¿Para quién? Para esa pregunta. Y entonces dice el versículo 4, ok, sí, yo sé, yo reconozco, dice Satanás, que me equivoqué. A Satanás no le importaba tanto sus bienes. Pero toca su piel, piel por piel. Todo lo que el hombre tiene dará, ¿por qué?
por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma ¿qué? Presencia. Entonces Satanás está diciendo, bueno, ya vi que el hombre no es tan interesado ni codicioso con los bienes. Pero cuando a los hombres les tocan la piel, los torturan, ahí sí dicen ahí sí cantan y dicen todo lo que uno quiere que diga. Y Dios dice, no tienes razón. Y para demostrarlo, te voy a permitir que toque su carne, su piel. Y entonces Satanás sale otra vez a afligir a Job, pero esta vez con una sarna pululenta, con úlceras. ¿Desde dónde? Desde la punta del pie hasta su cabeza. Y Job pasa en tormento durante mucho tiempo, según las Escrituras. Pero en el final sale victorioso de todas estas cosas. Pregunta, ¿por qué Dios sabía que Job en cualquier situación que fuera sometido iba a mantener su integridad? ¿Por qué Dios sabía que realmente era un varón perfecto, recto, temeroso de él y apartado del mal? La razón es evidente. Porque Dios conoce las intenciones. Porque Dios, incluso cuando tú le permites entrar en tu vida, Él puede santificar esas intenciones. Así que es la razón por la cual nosotros entendemos que Dios puede juzgar incluso las intenciones de nuestros pensamientos. Pero veamos una evidencia bíblica de eso, que se encuentra en el libro de Isaías, en el capítulo 26 y en el versículo 2 y 3. Noten lo que dice acá. Isaías capítulo 26, versos 2 y 3. Dice, leamos el versículo 1, Isaías 26, 1. En aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá. Fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios por muros y antemuro. Abrí las puertas y entrará la gente justa, guardadora ¿de qué? De verdad. ¿De la gente qué? Justa. ¿Y quiénes son esos? Noten quiénes son los justos. Tú guardarás, en referencia a Dios, en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Cuál era la clave de Job para ser un varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? No, ¿su qué? Su secreto era perseverar constantemente ¿en qué? En pensar en el Señor. Es decir, someter cada pensamiento, cada palabra, cada hecho, ¿a quién? Al juicio de Dios. Que Dios sea el que ¿qué? El que esté sancionando ¿con qué? Con su bendición cada uno de sus pensamientos. Este secreto de ¿quién? De Job, para ser un varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, lo conocía el apóstol Pablo, porque también lo presenta en Primera de Timoteo capítulo 4 y el verso 8. No, en Filipenses, no en Timoteo, sino en Filipenses capítulo 4 y el verso 8. Noten lo que dice Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, noten lo que dice, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, ¿en esto qué? Pensa. ¿Quién es todo lo bueno, lo justo, lo amable, lo puro? Solo Jesús. Así que el consejo del apóstol Pablo es pensemos constantemente, llevemos cada pensamiento cautivo a Jesús para que el Señor sea el que santifique nuestras intenciones y podamos llegar a ser ¿qué? Varones y también varonas, como le llama la Escritura, a perfectos, rectos,
temerosos de Dios y apartados del mal. ¿Creen ustedes, para terminar en esta mañana, creen ustedes, ya la tarde, ¿verdad? Ya la tarde, que el juicio de Dios será justo? ¿Que Dios es un juez ecuánime? ¿Creen ustedes que podemos y tenemos todas las garantías para pasar ese juicio o no? Sabiendo que nuestro juez es nuestro mismo abogado defensor. En otras palabras, es mucho más fácil salvarse que perderse. Es un capricho que nos podamos perder realmente cuando Dios tiene todo preparado para nuestra salvación. Yo quiero saber, levantando sus manos, cuántos quieren ser varones y varonas perfectas delante de Dios. Tal vez quisiéramos hacer una oración de consagración, en el sentido de pedirle a Dios: Señor, ayúdanos a poder perseverar todo el tiempo, someter cada pensamiento a ti y poder de esa manera santificar nuestras intenciones. ¿Alguien quisiera hacer eso poniéndose en pie? Muy bien, vamos a ponernos en pie y luego vamos a cantar el himno final. Vamos a orar y luego a cantar. Oremos. Amado Padre que te hallas en las alturas de los cielos, Señor, hemos entendido tu juicio, hemos entendido lo que tú quieres hacer por tu pueblo y pedimos comedidamente que nos bendigas y nos permitas poder tener siempre presente lo que tú has dicho. Como dice 1 Corintios 10:31, que todo lo que comamos, sea que comamos o cualquier cosa que hagamos, sea para tu honra y tu gloria. Pero sabemos que eso no es posible si tú no estás en nuestra mente, en nuestro corazón. Por eso te invitamos, como lo vimos en el principio de la conferencia el día domingo, a que tú hagas de nosotros tu santuario, que hagas de nosotros tu hábitat. Tú has visto que al preguntarle a los hermanos si quieren ser varones perfectos y rectos, equivalente a que quieren ser tu santuario, cada uno se ha puesto en pie para que tú, Señor, nos conviertas en aquello que queremos ser, y es un receptáculo, una habitación tuya, Señor. Es lo que pedimos en el nombre de Jesús.